Hola, bienvenidos a las tertulias de Imago Lab. Nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Monroy, es abogado especializado en derechos de autor y nos va a hablar acerca del derecho de autor sobre la obra fotográfica. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Carlos, y buenas noches para todos. Agradezco mucho la oportunidad que me brindan para hablar del tema que me apasiona, el derecho de autor, y en un ámbito de tanta importancia como el derecho de autor en la fotografía. Vamos a hablar pues, de una de las principales modalidades de infracción al derecho de autor, la problemática de la publicación no autorizada de fotografías en Internet. Pero a propósito de eso, pues vamos a hablar algunas ideas previas sobre pues, la protección del derecho de autor en este campo. En primer término, ¿por qué el derecho de autor protege una fotografía sí y otra no? A ver, intento avanzar en la presentación, perdón un segundo. Ya. El derecho de autor parte de la idea que la fotografía es una creación humana del campo artístico. Entonces digamos que va a dar... Dame la mitad, pero de que tenga hotel. ¿Aló? Estoy escuchando un micrófono abierto, Sí, por favor. sí. Aldo, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Juan Carlos, tú también lo puedes. Ya. De Bocayuno. Cambia la otra. ¿Quieres? Como mi mamá se comunica. Pero no ubico cómo puedo silenciar. Ok. Bueno, el primer concepto en este campo es que el derecho de autor protege creaciones intelectuales humanas de naturaleza artística. En cierto momento de la historia, cuando la fotografía era una tecnología emergente, no estaba claro si la fotografía involucraba una labor creativa de naturaleza artística que ameritara la protección del derecho de autor. Y uno de los primeros casos sobre fotografía se dio en Estados Unidos en el año 1890, en donde en un fallo pionero, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que una fotografía podía involucrar creatividad, originalidad y aporte artístico y por tanto ameritaba extenderle la protección que hasta entonces se le venía dando a otros géneros creativos como una creación literaria, por ejemplo. Pero entonces siempre estaremos en la discusión de cuándo la fotografía es una creación intelectual original de naturaleza artística y cuándo se trata de una mera fotografía. No se trata de establecer el mérito artístico de la fotografía. El mérito artístico es una valoración subjetiva que pueda hacer el público, la crítica, el mercado, sino que el derecho de autor tiene que ver en el contenido de la fotografía un esfuerzo creativo, la evidencia de un esfuerzo creativo que puede estar traducido en decisiones creativas adoptadas dentro del proceso de preparación, producción o postproducción de la fotografía. Otra discusión para el derecho de autor es quién puede ser autor. Aquí tengo la selfie del macaco. Hace unos años se dio el caso de un fotógrafo de temas de la naturaleza que dejó su trípode abandonado un tiempo en unos minutos en la selva donde trabajaba y al regresar encontró en su cámara digital que un miquito se había parado frente a la cámara, había obturado la cámara y se había tomado esta foto con esta gran sonrisa. Entonces a él le cayó en gracia y subió la foto al internet. Y para su sorpresa la foto se viralizó, se hizo famosa.
Claro, cuando él vio que la fotografía la utilizaban en todas partes, quiso beneficiarse económicamente y pretendió cobrar regalías. Pero, pues, cabe preguntarse, ¿el fotógrafo, en este caso, puede ser considerado autor de una fotografía en la que no intervino? En el mundo del derecho de autor, el autor es quien realiza la creación intelectual de la obra. Las obras no surgen del azar, las obras no surgen de condiciones que el autor no prepara, no determina, sino que tiene que haber una actividad deliberada, consciente, voluntaria del autor para crear la obra. En este caso se consideraría que la fotografía no es de autoría de este fotógrafo y el miquito, pues por no ser sujeto de derecho, tampoco podríamos considerarle como autor, no podríamos atribuirle los reconocimientos de derecho de autor que la ley da. Se trataría entonces de una fotografía sin protección, pero este caso nos lleva a la problemática de quién es autor en últimas de una fotografía. Una cosa es ser autor y otra cosa es el titular del derecho. O sea, el derecho de autor le reconoce a usted por el hecho de la creación de la obra dos tipos de derechos, unos derechos morales, otros derechos patrimoniales. Usted es el único titular posible del derecho moral, por su naturaleza personalísima, pero del derecho patrimonial usted sí se puede desprender de varias maneras, entre otras a través de contratos, por ejemplo, un contrato de cesión y transferencia de derechos o un contrato de presunción de la obra por encargo. Pero entonces usted entrega a un tercero la titularidad de derechos patrimoniales de autor, entre otras modalidades a través de contrato en cualquiera de estas dos alternativas. Pero dejando claro que en el derecho de autor usted siempre conservará el derecho moral. Muy brevemente, hacer alusión a los principios de la protección del derecho de autor y cómo aplican al tema de la fotografía. Ausencia de formalidades. Para que usted tenga derecho de autor sobre su fotografía, basta que la haya creado, basta que sea una creación intelectual original. Perdón, señor. No se necesita registrarla. Usted no necesita registrar la fotografía ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es una entidad del Ministerio del Interior, que entre otras funciones tiene la de llevar el Registro Nacional del Derecho de Autor. No relevancia en mérito artístico. El derecho de autor no depende del mayor o menor mérito artístico. Se necesita que la obra sea una creación intelectual original. La independencia del soporte físico significa que usted es titular del derecho de autor, siendo la obra fotográfica, digamos, un concepto protegido por la ley como un ente abstracto, y eso es distinto de la propiedad del ejemplar de la fotografía. Usted puede vender una copia en papel fotográfico o en un archivo digital de la fotografía y no por eso se entiende que está transfiriendo también los derechos patrimoniales de autor de la obra fotográfica que está allí incorporada, porque la obra fotográfica es el concepto protegido por la ley como un ente abstracto, no se confunde con el ejemplar físico en que la obra se plasma. La no protección de las ideas significa que usted cuando adquiere derecho de autor sobre una fotografía, su derecho se circunscribe en lo que plasmó en la foto. Si usted, por ejemplo, tuvo una idea de hacer una composición de objetos y fotografiarlos con cierta técnica en el manejo de la luz, con cierta forma de hacer postproducción de la imagen, usted es dueño del resultado, mas no tiene una exclusividad de la idea antecedente. Otras personas pueden, a su vez, partir de ese mismo concepto inicial para darle otro desarrollo, para darle otra versión, su propia versión de las cosas, a su manera, y no significa que por ese hecho estén violándole el derecho de autor. Ya hablaremos al respecto. Libre disposición del titular de derechos. Claro, cuando usted es autor, usted verá si licencia la foto, si cede y transfiere los derechos de la foto o no, si la licencia a título gratuito u oneroso, si la licencia por un determinado valor, que será el valor que usted diga. En este caso, la ley le da una libre disposición, una autonomía de la voluntad
para que la obra solo pueda ser utilizada bajo sus términos y condiciones. Finalmente, como regla general, la obra debe ser utilizada con una autorización previa expresa del titular del derecho correspondiente. Excepcionalmente, habrá casos en que la ley permite el uso libre y gratuito de una obra, por ejemplo, al amparo de las limitaciones o excepciones que la ley reconoce para ciertos usos que buscan hacer compatible el ejercicio del derecho de autor con otros derechos, tales como el derecho a la educación, el derecho de acceso a la cultura, el derecho a la información, el derecho de libre expresión, entre otros. Bueno, estamos hablando de un derecho privado, un derecho individual, sujeto a un principio de autonomía de la voluntad, de manera que existen en el derecho de autor ciertas modalidades para la gestión de tales derechos. Una primera, pues, es una gestión individual o directa. Es la que usted realiza cuando usted, señor fotógrafo, dispone de sus propios derechos, otorgando licencias o cediendo los derechos directamente a usted. Existe una segunda forma de disponer del derecho de autor, que es de manera colectiva, digamos a través de una gestión colectiva. Y aquí es muy interesante el caso de la existencia de sociedades de gestión colectiva, como existen en otros países, en Colombia no. Imagínense ustedes una SAICO de la fotografía. Ustedes escuchan hablar de SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que representa los derechos de creadores en el campo musical. Y cobra para ellos un derecho que se llama de comunicación pública, y lo cobra en la radio, en la televisión, en conciertos, en establecimientos abiertos al público, etc. Pues en otros países existe una figura de sociedades de gestión colectiva para los fotógrafos. En la mayoría de países, no específicamente de fotógrafos, sino de los fotógrafos junto con otros artistas de las artes visuales. Por ejemplo, y generalmente pasa así, donde se agrupan los colectivos de fotógrafos con otros colectivos de creativos de las artes visuales, como dibujantes e ilustradores o pintores, cuyos derechos se ven representados a través de una sociedad de gestión colectiva. A ver, explico cómo es el funcionamiento brevemente de estas sociedades. Si alguien necesita o está interesado en producir, en editar unas litografías que reproduzcan la obra de Picasso o de Salvador Dalí, pues tiene que contactar a VEGAP, la Sociedad de Artes Visuales de España. O si necesita una reproducción de Fernando Botero, creo que el maestro Fernando Botero tiene sus derechos entregados a la Sociedad de Gestión Colectiva de Francia, de las Artes Visuales de Francia. Pero si, por ejemplo, usted estuviera interesado en hacer una reproducción litográfica o cualquier reproducción de trascendencia comercial de una obra de un autor, un pintor colombiano, por ejemplo, Alejandro Obregón, suerte con eso, porque entonces le toca empezar a buscar a los herederos de Alejandro Obregón, y a lo mejor ellos no han hecho sucesión, y si la hicieron no se repartieron los derechos del maestro Alejandro Obregón, o le toca empezar a buscar un heredero tras otro a ver quién le cuente quién se quedó con esos derechos. Suerte con el trabajo, porque la verdad eso es bien difícil, bien complicado. Dificultad que no tienen en los países donde estos derechos de reproducción o distribución o comercialización de copias de las obras de artes visuales se encarga esa entidad de gestión colectiva. Pero bueno, dentro del mundo de la gestión del derecho de autor también caben alternativas, digamos, de licenciamiento gratuito. La ley simplemente le hace respetar la voluntad del autor cuando quiere licenciar o transferir sus derechos a título oneroso, pero también a título gratuito. Por ejemplo, la licencia Creative Commons es un ejemplo de modelo alternativo de licenciamiento en donde el propio fotógrafo, el propio autor privilegia el uso libre y gratuito de su obra por parte del público, por ejemplo, para fines educativos, para fines no comerciales, y
establece unos términos y condiciones de uso, los cuales informa a los interesados mediante unos iconos gráficos, mediante unos símbolos gráficos, advierte el autor que, por ejemplo, permite o no un uso comercial, exige o no la mención de su nombre, autoriza o no autoriza transformaciones de su obra, todo a través de una iconografía muy sencilla de entender. Entonces, son caras de la misma moneda. Si usted directamente gestiona su derecho, o usted lo hace a través de una sociedad de gestión colectiva, o decide que el público puede acceder libremente a su obra, lo que usted diga. En eso consiste el derecho de autor. Bueno, existen cuestiones jurídicas que le surgen a la producción fotográfica. Es decir, cuando usted hace producción en fotografía, tiene muchos problemas que solucionar antes de obturar la cámara. No me puedo detener en eso, simplemente pues lo menciono en la diapositiva por hacer ver cómo la fotografía puede implicar cuestiones jurídicas que deben ser solucionadas. Por ejemplo, creo que en el medio profesional de ustedes lo deben saber muy bien, la imagen de las personas. Si usted toma una fotografía, por ejemplo, de una modelo, esa fotografía no puede ser difundida en un contexto comercial o no puede ser aprovechada para fines, entre otros, publicitarios, sin un consentimiento no solamente del fotógrafo, sino también de la modelo, porque está involucrado el derecho de imagen. Lo segundo, bueno, es la situación respecto de la fotografía del aspecto externo de obras arquitectónicas. Es la discusión que en otros países le han denominado el derecho de paisaje. Usted, fotógrafo, tiene derecho a fotografiar cualquier fachada de cualquier edificación que sea visible desde un espacio público, desde una calle o plaza. En Colombia sí, porque es muy clara la limitación, excepción del derecho de autor en ese sentido, de la ley de derecho de autor. En otros países no, y es la hora todavía que hay arduas discusiones sobre este derecho al paisaje en países donde pues usted tiene que andar pidiendo permiso para fotografiar una fachada, el aspecto externo de una edificación o, por ejemplo, una obra artística que está exhibida de manera permanente en un lugar abierto al público. En Colombia pues tenemos esa discusión obviada. En cuanto a obras artísticas, pues claro, la fotografía viene a ser una reproducción de la obra artística, y la obra artística, si está protegida por el derecho de autor, toca pedir permiso. Es decir, el pintor, el escultor, al ver reproducida su obra en la fotografía, podrá reclamar por ser una reproducción autorizada, de manera que la distribución, la difusión o la comunicación pública de tal fotografía no podría hacerse con vulneración de los derechos de la obra reproducida. Y finalmente, la problemática de la fotografía cuando se viola a través de ella el domicilio privado. Es el mundo de los paparazzis. Los paparazzis en Europa, por ejemplo, viven de vulnerarle la privacidad a personas famosas y luego contactan medios de comunicación que están acostumbrados a que los demanden todos los días y no les importa si son condenados por violación de la intimidad, porque su negocio es justamente exponer la vida privada de la realeza, etc. Pero es la cuestión de la fotografía invadiendo la privacidad de las personas. Cuestiones jurídicas, discusiones jurídicas. Pero bueno, vamos al punto del uso de las fotografías en Internet. El Internet ha representado pues un gran reto al derecho de autor, porque pues la protección de las obras cambia en cierto sentido cuando la obra se desmaterializa. Los modelos de negocios en el mundo de las industrias que derivan del derecho de autor se han debido replantear. O sea, ya la música no tiene un modelo de negocio que busca llevarle al público grabaciones en discos compactos, en long play. Ya la música está desmaterializada. Estamos pagando por tener listas de reproducción donde no compramos ni siquiera copias digitales de una obra, sino simplemente el derecho de accederla mediante un streaming. Es decir, la forma de acceder al disfrute de las obras ha cambiado totalmente. No ha sido fácil la forma de monetizar las obras, o sea, que se logran difundir a públicos universales a través del Internet,
pero la posibilidad de monetizar a favor de los creadores no siempre ha estado tan sencilla. El reto del paradigma del control, es decir, el autor, para ejercer su derecho de autor, parte de la idea que puede conocer los distintos usos de la obra, en qué sitio de internet me subieron mi foto, dónde están reproduciendo mi fotografía en el catálogo de una empresa, en la publicidad de alguna empresa, en el menú de un restaurante. Es el paradigma de control. Si esto era difícil en el mundo físico, en el mundo analógico, el mundo digital, en cierto sentido, lo dificulta más. O sea, ¿cómo yo me entero que mi fotografía ha sido subida a una red social, a un sitio web, sin mi control, cuando ya era difícil hacerlo en el medio físico? Sin embargo, pues los buscadores hoy en día solucionan buena parte de este problema, pero el derecho de autor siempre estará tras de ese paradigma del control del uso de la obra. En mi labor profesional, pues he asesorado fotógrafos que deciden reclamar por sus infracciones consistentes en la publicación no autorizada de sus fotografías en Internet. Pero desde cuando comencé a llevar ese tipo de procesos, empecé a encontrarme con un grave desconocimiento del público sobre el carácter infractor y la gravedad de la infracción de ese uso no autorizado. Es que al ver esta frase, Internet es un espacio libre, era algo que nos decían hace un buen tiempo. La gente se extrañaba que usted le reclamara por haber subido la fotografía al sitio de Internet, empezando a decirle, ¿por qué me reclama si Internet es libre? ¿Por qué me reclama si Internet es de uso libre y gratuito todos los contenidos? Tiempos aquellos en que tocaba empezar a hacer claridad en que el derecho de autor no desaparece porque la obra se digitalice y se haga accesible en una expresión electrónica. No por eso deja de ser una obra fotográfica, no por eso deja de tener todo el peso de la protección que la ley le otorga. Para el derecho de autor, la obra es la misma y se protege en los mismos términos independientemente de si está expresada en un medio físico, en un papel fotográfico, o está expresada a través de información electrónica. Internet es un medio de comunicación más. Las obras que se publican en Internet deben ser respetadas en cuanto a su derecho de autor, tengan o no el símbolo o advertencia de la existencia del derecho de autor. El símbolo, por ejemplo, del copyright, la letra C rodeada por el círculo, es un uso de la costumbre que al publicar una obra protegida por el derecho de autor se le coloque la letra C rodeada por el símbolo universal del copyright, como una especie de advertencia. Ojo que este material tiene dueño y usted debe entenderse con tal persona para una autorización de uso. Las fotografías pueden usar o no la advertencia del copyright, pero no por eso carecer de ella significa estar desprovistas de protección. Sobre eso también me he tenido que encontrar en la vida profesional un grave desconocimiento de la gente en la calle. Ellos aducen que encontraron la fotografía en Internet y como advirtieron que no tenía ningún tipo de mención de reserva de los derechos o no tenía el símbolo del copyright, decidieron utilizarla, subirla a un sitio de Internet, incluir en la publicidad o información institucional de una empresa en la red o postear en una red social a nombre de la empresa y luego cuando se le reclama se hacen los sorprendidos. Mundo al revés. Bueno. Este es un tema en el que no me puedo referir por brevedad del tiempo. Esta es la discusión sobre el plagio en materia fotográfica. Cuando la fotografía de la izquierda se parece demasiado a la fotografía de la derecha, surge la discusión de si esto pasa de lo meramente coincidencial y empieza a ser una vulgar copia de elementos creativos y originales. Ese es otro tema, digamos, otro mundo para el derecho de autor y por cuestión de tiempo no me podría referir a él, pero pues es una de las tantas cuestiones para el derecho de autor. ¿Qué tanto
una fotografía se puede parecer a otra y a partir de qué momento empieza ya a constituir un plagio. Pero bueno, volviendo al caso de la publicación en Internet, que es una de las varias modalidades de infracción dentro del derecho de autor, concretamente involucra una reproducción no autorizada de la obra, eventualmente por supuesto, se sube a Internet, una publicación no autorizada de la obra. Muy frecuentemente la obra fotográfica, para ser publicada sin permiso de Internet, se le altera, se le transforma sin autorización, lo cual es otra infracción al derecho de autor, porque en el derecho de autor cualquier modificación que se le quiera hacer a su fotografía, por ejemplo, añadirle el logotipo de una empresa encima de la foto, esto tiene que estar autorizado por el fotógrafo, esto tiene que estar autorizado por el autor de manera previa y expresa. Un autor puede legítimamente decir, no acepto, no autorizo ningún tipo de modificación a mi obra. Es decir, nadie se puede sentir en el derecho de alterar, de modificar una obra ajena sin autorización. Y finalmente, otra infracción adicional en el caso de la fotografía publicada sin autorización en Internet, se da porque generalmente sucede que omiten la mención del nombre del autor, no le dan crédito al nombre del autor, lo cual es una violación ya de los derechos morales. Vivimos un momento de transformación en la forma en que el público está accediendo a los contenidos de información, a los contenidos de educación y entretenimiento. Nuevas formas de negocio están surgiendo y se vienen consolidando. Sin embargo, es una pregunta pendiente de responder, aquella de cómo se va a remunerar debidamente el disfrute del público, el acceso del público a las creaciones protegidas a las protecciones creadas, protegidas por los derechos de autor. Un segundo ámbito de discusión presente y futura es la posibilidad que tiene el autor de detectar debidamente el uso infractor de su obra y la posibilidad real de reclamar por el mismo. De la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en el caso de fotografía, siento que los fotógrafos logran efectivamente encontrar una cantidad grande de usos infractores de su fotografía, pero la posibilidad de reclamar efectivamente por ellos es muy baja. Y esa diferencia se da, por ejemplo, en situaciones en que sí, usted encuentra su fotografía en X cantidad de sitios de Internet y ninguno está en Colombia. Esos sitios de Internet, ninguno le pertenece a empresas o personas colombianas. Entonces, la posibilidad efectiva de reclamar a personas de otro país ya implica que usted tenga brazo, llamémoslo así, un brazo, alguien que lo represente en ese país para que pueda, en nombre suyo, iniciar una reclamación. La posibilidad de reclamar de un país a otro es teórica, pero realmente no es efectiva. Segundo, sobre lo que usted detecta en el país, muchas veces pasa de que el responsable de esa publicación no autorizada no es identificable. Muchos contenidos en Internet no tienen una atribución clara de responsabilidad. De manera que eso reduce todavía más el porcentaje de casos que usted, desde el 100% de lo encontrado, puede venir a identificar para reclamar. A veces usted termina, como fotógrafo, haciendo su propio filtro, sabiendo que si una persona natural lo publicó en su red social, a veces no vale la pena, más allá de mandar una comunicación solicitando el retiro de la publicación infractora. Y ya finalmente usted se quedó, después de descontando los casos extranjeros, descontando los casos no identificables, descontando los casos de personas naturales, termina usted con un porcentaje generalmente pequeño, muy pequeño, de los casos de empresas, sobre todo, o instituciones públicas que usaron su fotografía, que sí están identificadas, que sí tienen capacidad económica
para responder, para asumir las consecuencias económicas de la infracción que cometieron, y ya está usted en la decisión de reclamar o no. Pero ya con esta idea termino. También de la experiencia me he dado cuenta de algo de lo que realmente no me explico, y es por qué en Colombia los fotógrafos no están reclamando por la infracción flagrante en la publicación no autorizada de sus fotografías en Internet. La ley siempre ha sido clara. La ley siempre ha considerado esa fotografía publicada sin permiso de Internet como una reproducción no autorizada, ya lo dijimos, reproducción no autorizada, comunicación pública no autorizada, transformación no autorizada y de remate, violación de derecho moral por no dar crédito o mención del nombre del autor. La ley ha hecho lo suyo. La tecnología hoy en día permite identificar a sus infractores, por supuesto, con el problema que les cuento, el problema de que muchas veces del 100% de casos de infracción identificados, usted terminará viendo la viabilidad de reclamar en muy pocos casos. Pero aún así, a mí me sorprende ver cómo la mayoría de fotógrafos no reclama al respecto. Y para mí, realmente también es una sorpresa ver que el fotógrafo se está limitando a contactar tímidamente a la persona, empresa o medio que le difundió su fotografía, y lo digo sin duda, con mucha timidez, enviarle en el mejor de los casos una factura o cuenta de cobro por lo que debió haber pagado si conforme a la ley hubiera pedido autorización y contratado una licencia. Entonces, en el mejor de los casos, uno ve que el fotógrafo se atrevió a mandar una cuenta de cobro, se atrevió a mandar una factura, pero es que eso no es una reclamación. Una cosa es lo que usted cobra por la licencia, pero es que la licencia, para hacer licencia, tenía que haberse hecho antes del uso, de manera previa y expresa, dice la ley. Y los casos reclamados vienen a ser tan pequeños. En un caso, pues que no, por, digamos, el secreto profesional no se puede mencionar, con un fotógrafo a quien he representado, contactamos un periódico que en su edición impresa, si mal no recuerdo también en su edición digital, publicó una fotografía para ilustrar un artículo, y pues sin autorización, y no era aplicable en este caso ninguna de las limitaciones o excepciones al derecho de autor que justificaran esta utilización de la foto, que a veces las tiene por el fin noticioso, pero eso es otro tema. En este caso era un uso infractor. Y cuando contactamos a este periódico, logramos que nos recibiera el gerente. Y en una reunión en su sala de juntas, el gerente cometió, bueno, como infidencia nos dijo, mire, en más de 80 años de vida de este periódico, es la primera vez que un fotógrafo nos reclama por un uso no autorizado de una fotografía. Sí, es un periódico de distribución nacional y de más de 80 años de trayectoria en circulación. Ese caso terminó en un arreglo, se logró una transacción. Pero a mí me retumbaron en los oídos eso de cómo ha sido. O sea, en 80 años nosotros venimos a ser los primeros que tocan estas puertas a reclamar porque usaron sin permiso una fotografía. Oiga, la verdad yo no creo que esta sea la primera infracción que cometió ese periódico. Yo me temo que en este periódico y en muchos otros, el uso no autorizado de fotografías puede ser una problemática cotidiana y permanente. Pero algo está pasando en nuestro país para que ese tipo de casos no se esté reclamando. Y es ahí, hasta ahí llego. No sé, uno como abogado a veces lo dice con impotencia porque la ley hizo lo suyo. No es un problema legal. Esta discusión no nos debe llevar a que hay que cambiar la ley. Respuesta, nada. El tema legal está como debiera ser, en defensa del creador. ¿Qué nos falta? Porque no tenemos una cultura de respeto a estos derechos. En fin, esta era, pues, digamos, las ideas generales que quería poner sobre la mesa para abrirme a la discusión. Entonces, agradeciendo la oportunidad que ustedes me dan,
y nuevamente la invitación para estar el día de hoy. Me quedo a disposición de sus comentarios, críticas, ideas sobre este punto que yo sé que es de tanta trascendencia para la profesión de fotógrafo en Colombia. Juan Carlos, muchas gracias. Qué interesante para todos nosotros que somos fotógrafos. Muchos temas que quedan como desapercibidos en ese tema, ¿no? Siempre nos enfocamos como en cómo tomar la fotografía, cómo imprimirla, cómo revelarla, pero en temas legales nunca se ha tocado este tema, ¿no? Es muy poco hablado este tema, ¿cierto? Sí, y mira, de pronto la cuestión nace de la formación misma del fotógrafo. Tal vez la primera cuestión que haya que hacer es meter la cuestión jurídica y sobre todo el tema de propiedad intelectual y el derecho de autor en la formación del fotógrafo. Que a nivel de la academia también este tema empiece a trabajarse y qué mejor que fueran los propios fotógrafos hablando de sus derechos a los fotógrafos en formación. Es una tarea pendiente, claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas, tenga inquietudes, sé que sí, por favor, no se queden con esas dudas. Jacobo ¿Alguien? Monroy levantó la mano. Sí, doctor, buenas noches. Hola, Jacobo, buenas noches. Doctor, mi pregunta va orientada con respecto a Ley 1581 y el cruce con el derecho de autor frente desde, como usted lo nombra, desde la captura de la foto de una persona que sea cliente. Si con ese uso, ¿de qué manera yo lo puedo utilizar la autorización? La autorización como uso, ¿cómo la puedo yo utilizar para no tener que indemnizar a un posible cliente que se le pueda hacer un estudio fotográfico, sea interno o en exteriores? Muchas gracias. Sí. Jacobo se refiere con la ley 1581 a la Big Data, a la protección de datos personales que le da a la fotografía a través del concepto del dato biométrico. Pero bueno, a ver, pongo primero un contexto más completo. El, la fotografía siempre ha tenido, digamos, la relación con el derecho de imagen, en cuanto que una cosa es el derecho de autor sobre la fotografía en cabeza del fotógrafo, y otro el derecho de imagen de la persona retratada, que se ve reproducida su imagen en la fotografía. Entonces, como que en cierto sentido esa foto tiene dos dueños, en cierto sentido esa fotografía, para ciertos usos, no basta que el fotógrafo lo autorice, sino se requiere además del fotógrafo. Entonces, en Colombia el derecho de imagen vino a ser regulado por la ley de derecho de autor, lo cual es el primer problema, porque una cosa es el derecho de imagen y otra cosa la propiedad intelectual. Nadie tiene derecho de autor sobre su linda o fea cara. Es un error del legislador colombiano, pero ahí se nos fue. O sea, la ley de derecho de autor regula el derecho de imagen y el derecho que toda persona tiene para impedir que sin su permiso su busto o retrato se utilice en el comercio. Ese es el lenguaje de la ley. Entonces, el fotógrafo, sobre todo quien trabaja en retrato, tiene que tomar medidas previas para dejar debidamente documentado la autorización del uso de la fotografía así obtenida y de una vez la autorización de la persona así retratada para las distintas formas de difusión. Esto ya era así, claro, y luego nos llegó, ya no es la ley de derecho de autor, sino en otra ley, la ley de datos personales, el concepto del dato biométrico. La imagen de la persona viene a ser un dato biométrico y por principio de la ley de protección de datos personales debe estar autorizado cualquier uso de la misma, ya no solamente el de carácter comercial o publicitario, sino en fin, cualquier uso que se le quiera dar y sobre todo por parte de terceros. De manera que la ley de datos personales nos vino a traer otra razón más
para contar con las debidas autorizaciones. No tengo otro consejo distinto de dejar documentado muy bien la autorización en un formato muy sencillo. Les juro que ese formato puede ser 1 o 2 párrafos, pero en donde la persona retratada autorice ya no solamente el uso comercial o publicitario, sino ahora cualquier uso de difusión que trascienda al público de su imagen, fotografía. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Luis Ponce, creo que está levantando la mano. Sí, hola, buenas noches. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu información, de verdad muy valiosa, muy importante, sobre todo esta parte que comentas que yo creo que es miedo, ¿no? Que le da a muchos fotógrafos reclamar. Yo lo siento un poquito por ahí, porque con muchos colegas hemos charlado al respecto. Tengo una inquietud sobre el tema, verás, yo te estoy hablando desde la ciudad de Pasto. Acá tenemos un carnaval donde lógicamente se hace mucho retrato, ¿sí? Y ahí me ha surgido muchas inquietudes en el tema de, bueno, si yo retrato a las personas en un carnaval que es público y este carnaval por lo general las personas salen maquilladas, salen con algunos implementos en su rostro, ¿hay alguna variación ahí con el derecho de la imagen de la persona o se puede utilizar libremente uno como fotógrafo de esas fotos? No sé qué implicación tiene Sí, ese Luis. tipo de imagen. Luis nos plantea un caso bien interesante de la fotografía en exterior y dentro de un evento o acontecimiento de interés público. Esa es precisamente una de las limitaciones del derecho de imagen bajo la ley 23 de 1982, de la ley de derecho de autor. A ver, por la general, la ley 23 del 82 exige que el uso de la imagen de la persona para fines comerciales, publicitarios, debe estar autorizada. Y luego empieza a hacer excepciones. Dentro de esas excepciones, entre otras, está la imagen obtenida en espacio abierto al público, en un evento de interés público. Dice, entonces, si yo, por ejemplo, tomara un registro fotográfico o una filmación de una comparsa del Carnaval de Pasto, pues he ahí un espacio público, hay un evento de interés público, de manera que si esa fotografía es obtenida, terminará siendo difundida en medios impresos, en medios digitales. La persona que aparece allí en esa cabecita y que se ve a lo lejos, mal puede reclamarme si yo logro demostrar que la misma se toma en un evento público y de interés público. Hasta ahí todo claro. ¿Cuál es el problema, Luis? Que luego vino la ley de habeas data, la ley de datos personales, y a su manera y por su cuenta regula un derecho de imagen como dato biométrico, en donde todo uso tiene que estar autorizado y en donde no menciona ninguna excepción como la que le acabo de mencionar. Entonces, eso arma una discusión y como que hay tantas interpretaciones como abogados, pero yo sería el criterio que, habiendo sido clara la ley de derecho de autor, en que ese uso de la imagen retratada en un evento público, espacio público de interés público, usted queda salvaguardado en su difusión, sobre todo a propósito de la información sobre hechos de acontecimientos de actualidad, entonces, y de interés cultural. Entonces, creo que usted está salvaguardado en ese sentido. Pero como le digo, es un tema siempre debatido, porque no tenemos una ley sobre el derecho de imagen. Lo que tenemos son leyes que hablan de otra cosa, la ley de derecho de imagen y la ley de datos personales, que como un tema prestado, ambas regularon el derecho de imagen. Entonces lo regularon de carambola, lo regularon por el ladito. Y muchos colegas reclaman airadamente que el derecho de imagen es tan importante que necesita tener su propio estatuto, su propia ley, cosa que no sucede. Ok, muchas gracias. Con gusto, Luis. Ok, Juan Carlos. Y en el caso de que en ese evento público, en el caso de los menores de edad. Igual, digamos, por ser una excepción de la ley, que está prevaleciendo el derecho a la información, el derecho a difusión de la cultura, creo que no podría ser reclamado por las personas así retratadas, aun cuando fueran menores de edad. Prevalece el derecho de uso libre y gratuito al amparo de la excepción. En otra situación,
cuando sí se necesite la autorización del derecho de imagen, no la puede dar el menor de edad, por no ser persona capaz, tienen que darla sus representantes legales, generalmente los dos padres, mediante esa firma, esa autorización. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí está levantando también la mano Juan C. Martínez. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias, muy clara la explicación, me aclaró muchísimas dudas, pero me surgió otra que tuve un caso en un parque nacional natural en el cual me dijeron que yo no podía tomar fotografías con fines comerciales, que eran Sí. solo para que yo las tomara y las guardara como recuerdo. Ujú. Ahí quisiera saber si está bien aplicado, está mal aplicado y qué se puede hacer. Porque yo Sí, como señor. fotógrafo me gustaría de pronto, no sé, Ujú. encontré un paisaje hermoso de Colombia, la tomo la foto, la publico y me dijeron que podía llegar a tener problemas legales por ese lado. Sí, señor. De hecho, esa legislación existe. Es propia de la legislación de parques nacionales naturales y la ley facultó que mediante decreto se regulara de qué manera habría control para la producción de audiovisual o de fotografía en áreas protegidas. Digamos, eso fue el mandato legal, de que mediante decreto se regularía el impacto ecológico de las producciones. Pero entonces, a través de decretos se terminó desarrollando la legislación de un alcance eh, ya más allá de mirar el impacto ecológico de la producción, de cuántas personas van a entrar a filmar o a trabajar en la producción, qué equipo van a introducir, cuántos días van a estar en la área protegida, y más bien se volvió como un derecho de imagen de la naturaleza. Suena chistoso, pero sí, o sea, la legislación de parques nacionales naturales mmm, lo ponen a usted a pedir permiso para obtener registro fotográfico y audiovisual, a tramitar un formulario para informar qué equipo de producción, cuántas personas, por cuánto tiempo, qué impacto ecológico va a tener eso. Esperar que eso lo autoricen y al final le van a cobrar. Entonces, esa legislación existe, la aplican, pero créame que genera muchas dudas desde el fundamento legal porque la legislación como que dio facultad para una cosa muy pequeña y a través de decretos las autoridades de los parques nacionales naturales reglamentaron un verdadero derecho de imagen de la naturaleza. Conclusión y recomendación, informarse muy bien antes de hacer producción en ese tipo de áreas. No omitir el cumplimiento del trámite, porque si por ejemplo no se dan cuenta y no le ponen problema porque usted introdujo material fotográfico, obtuvo registro fotográfico, hizo volar un dron, después al darse cuenta le ponen problema a su cliente. O sea, le van a salir a reclamar por qué está filmado con dron esta área protegida, porque no autorizaban volar drones porque los pájaros. Entonces, mete un problema al cliente. Entonces, pues nos toca tragarnos el sapo y vivir con esa legislación que es tan quisquillosa en materia de parques nacionales naturales. No es buena noticia, pero es así. Muchas gracias. Ok, Juan Con Carlos, gusto. muchas gracias. Por aquí Carlos Andrés Cruz también levantó la manito, tiene pregunta. Muchas gracias Juan Carlos. Me Con gusto. queda una inquietud grande. Eh, cuando, cuando hablamos de menores de edad, Ujú. ¿tiene que ser autorizado por papá y mamá o por papá o mamá? ¿O cuál es la fórmula? Mm, perdón, pienso. Creo que en Colombia se acepta que sea uno de los dos, donde él manifieste donde el padre o madre que firme manifieste que en representación de su cónyuge o de su pareja otorga autorización para que la imagen del menor sea fotografiada, sea retratada y difundida. De buena fe, o sea, se presume la buena fe, se entiende que así lo representa. Lo que pasa es que hay situaciones en donde a uno de los dos padres se le ha quitado la patria potestad, entonces eso ya es otro cuento. Pero creo que vale jurídicamente una manifestación de uno solo, pero manifestando que representa al otro padre o madre que tenga la patria potestad también.
Ok, Entendido. Gracias, gracias. Con gusto. Con gusto. vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aprovechen, muchachos, que esto es súper importante para nosotros. Jacobo. Doctor, una pregunta. Con gusto. Bueno, primero quiero hacerle un aporte. Es que ya me sucedió lo de menor de edad, quién debe dar la autorización, Ajá. y me tocó recurrir a una circular interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde el permiso en primera instancia debe ser otorgado por quien detente custodia. Eso en primer rango. Y mi pregunta es que con la nueva tecnología que se empieza a implementar en el país de 5G, todo el biométrico, como usted nos explica, frente al rostro, ya que esta tecnología lo que trae es una identificación con algunos puntos del rostro. Esta información, si yo como fotógrafo lo grabo o lo logro subir mediante esta tecnología, ¿qué podría llegar a pasar? Esto es nuevo, sino quisiera pensarlo a futuro como una visión. ¿Qué puede llegar a transcurrir? ¿Cómo se podría llegar a vulnerar en este sentido el derecho de autor frente al registro fotográfico? Sí, bueno, esto plantea inquietudes y trascendencia jurídica más allá y muy profundo, porque con esa tecnología estamos siendo reconocidos en muchas situaciones al caminar en el espacio público, al ingresar a un edificio. Esas cámaras de vigilancia, esos sistemas tan poderosos de identificación, están registrando permanentemente información de carácter personal. Nuestra privacidad, nuestra intimidad se ve amenazada por semejante tecnología. Lo que pasa es que el uso más fuerte de esa tecnología se da en países como China. En China, el Estado chino sabe qué hace cada uno de sus ciudadanos con cámaras públicas, con seguimiento de comunicaciones. Pues China es una dictadura. Eso no hay que ponerle misterio. Entonces ellos tienen un control social bastante extremo y no tienen problemas jurídicos para frenarse en el uso de esa tecnología para su control social a costa de, de, de una protección de respeto a la intimidad de la gente y de sus datos personales. Utilizar esa misma tecnología en países como los de nosotros genera estas discusiones, porque si son datos personales, empecemos porque tienen que pedir permiso para recopilarlos, para recogerlos, para almacenarlos, para tratarlos, para circularlos. Pero la tecnología facilita de mil maneras el uso poderoso de esa tecnología que expone totalmente la privacidad de la gente. Entonces no respondí nada y creo que dejé la pregunta de las mismas, pero es una de las grandes cuestiones. ¿En qué queda el dato personal y el respeto al derecho a la intimidad y la privacidad de las personas frente a tan poderosa tecnología? Yo recomendaría, digamos, en el caso del trabajo del fotógrafo, mmm, la mejor práctica siempre será eh, la autorización informada, la licencia informada de la persona a quien se le registra su imagen, eh, soluciona problemas inclusive en materia de datos personales. Es decir, el día que alguien se sienta vulnerado en su dato biométrico porque ve su imagen retratada en la difusión de un material fotográfico, ese tipo de autorizaciones, ese tipo de permisos o licencias, pues son la salvaguarda. Por ser tan interesante, permítame me extiendo un poquito más en la respuesta de cómo obtener esas autorizaciones de la gente a quien se filma, de la gente a quien se retrata. Les voy a dar dos ejemplos para que se salgan de la lógica del contrato firmado. Perdónenme que me voy a extender, pero es que también es muy interesante. Cuando usted entra a un evento de Corferias,
la Feria del Hogar, por ejemplo, eh, en la boleta de entrada que usted paga por detrás hay una letra muy pequeña que redactaron los abogados de Corferias, en donde usted, con el hecho de entrar al recinto ferial, acepta ser filmado o grabado. De manera que usted no tiene nada que reclamar el día que en la página web de Corferias, dando noticias sobre la Feria del Hogar, aparece su imagen así retratada. O sea, ¿dónde usted autorizó? Al entrar al recinto ferial, porque usted tuvo que haber leído la letra menuda. Segundo, cuando usted, bueno, ¿se acuerdan del programa También Caerás de Caracol Televisión? ¿Se acuerdan que a la gente le hacían bromas en la calle y les asustaban, les mamaban gallo? Y luego cuando la gente le decían sonrías, usted está en la cámara de También Caerás, la gente se iba riendo y le entregaban un papelito que la gente ni miraba y se abanicaba con el papelito y se iba. Ese papelito le advertía a la gente que, mire, usted ha sido filmado en esta escena para el programa También Caerás de Caracol Televisión. Usted tiene 3 días para informarle a Caracol Televisión sobre su decisión de no autorizar publicar o difundir la imagen. Por supuesto que nadie leía eso, todo el mundo tiraba a la basura el papel, pero ahí quedaba Caracol salvaguardado en una licencia o autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el mundo de los fotógrafos cada vez más van a necesitar de esa forma ágil por el estilo de obtener autorizaciones para el registro fotográfico de algo que en el futuro se pueda evidenciar. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Por aquí Marcos Tarazona también tiene una pregunta. Muy buenas noches, gracias doctor Buenas noches. por su aporte. Bueno, mi pregunta va más que todo en cuanto a los espacios de galería, pues su merced nos comentaba que pues habrían algunas como prohibiciones, como delimitaciones allí, pero cuando uno o el fotógrafo es el expositor y pues obviamente la galería pues permanece abierta y generan registro fotográfico de la obra, allí se puede hacer un seguimiento o si más adelante la comparten, cómo se solucionaría o cómo sería allí. Ok, Marcos, pero si usted es el fotógrafo, usted es el autor de la fotografía, exhibe en la galería, no hay problema porque usted es quien tiene que haber dado esa autorización. Entonces se obvia la dificultad si la fotografía es suya cuando usted autoriza la reproducción mediante registro fotográfico, de manera que no habría inconvenientes desde el punto de vista legal. Cosa distinta cuando es un tercero, o sea, cuando es un tercero, ya surge la discusión si reproducir mediante fotografía la imagen de las obras pictóricas exhibidas requiere en todos los casos esa autorización, ese permiso. Normalmente los museos y galerías se cuidan bastante. Ellos, por ejemplo, de entradita van advirtiendo que el museo no autoriza fotografías, o en el mejor de los casos no autoriza fotografías con flash, y invocan el argumento de que el flash deteriora el color de las pinturas. Pero por lo general, para esas situaciones sí se necesita autorización. Por allá una vez había una discusión de qué pasa si es un hecho noticioso, porque en la ley de derecho de autor hay limitaciones, excepciones para fines de difusión de noticias, de eventos de actualidad, de cuestiones de interés por ser de actualidad. En un pronunciamiento de la Dirección de Derecho de Autor en ese sentido, se consideró que solamente era aceptable el registro de una obra pictórica cuando, como dice la ley, la obra es vista o oída en el marco de un acontecimiento de actualidad. A ver si me explico lo que digo en esa época la Dirección de Derecho de Autor. Si está el presidente en una rueda de prensa en la Casa de Nariño y a las espaldas del presidente aparece un cuadro de Fernando Botero, pues los periodistas asistentes a la rueda de prensa van a tomarle foto al presidente y tras su imagen aparecerá el cuadro, de manera que el otro día el cuadro va a aparecer retratado en la prensa, en los medios de comunicación. Fernando Botero no puede molestarse porque le reprodujeron su cuadro. Cuando se estaba haciendo era información sobre un acontecimiento de actualidad, un uso incidental. Pero eso es, digamos, el único evento en que se permitiría una reproducción de una obra para fin noticioso sin autorización. Pero lo demás, pues caemos en el mundo de las autorizaciones, de las licencias. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Nos quedan 4 minutos de reunión.
Juan C. Martínez tiene otra pregunta y con esta creo que finalizaríamos. Ay, muchas gracias. Esto es más puntual, es en el caso que he trabajado con la alcaldía de Tenjo haciendo el registro fotográfico de un concierto que ellos hacen, donde el 90% de las presentaciones son realizadas por niños, son los niños los que están tocando. El permiso que se requiere para fotografiar a los niños lo debo adquirir yo, debe ser una diligencia que debo hacer yo o debe realizarla la alcaldía. Porque a mí me llaman y yo voy, tomo las fotos, entrego las fotos y pare de contar. Sé que estoy pecando ahí por... Sí, pero le hago una pregunta del caso particular. ¿Ese concierto de los niños se hace en espacio público, en evento de interés público? Sí, sí, señores. Pues se llama el Festival de la Ruana. Lo hacen todos los años en Tenjo y a mí me llevan, me contratan para hacer el cubrimiento, pero pues yo nunca había quedado en cuenta que pues, la mayoría son niños y yo no estoy, o sea, no tengo la autorización expresa de los padres para poder realizar esas fotos. Entonces ya me preocupé. A Luis le respondí algo parecido para el caso del Carnaval de Pasto. Está la excepción de la ley que permite la reproducción de la imagen dentro de fotografías o filmaciones obtenidas en espacio público en eventos de interés público. Entonces, creo que aplica la misma situación. Y le respondía también a Luis que si en caso de que intervengan niños y no una comparsa, de todas formas, la ley ha sido clara al establecer una limitación de excepción en beneficio de la difusión de la imagen cuando se refiere a evento público, en espacio público y de interés público. De manera que yo sentiría primero que esa dificultad está obviada. En lo demás, creo que los fotógrafos harían bien en hacerle advertencias a quien los contrata, por ejemplo, a la alcaldía de Tenjo, en el sentido de decirle que el trabajo del fotógrafo, digamos, no se hace responsable por la obtención de autorizaciones que sean necesarias, por ejemplo, en el caso en que no sea un evento público, sino en un recinto cerrado, y se van a obtener esas fotografías, usted fotógrafo advertirle que ese tipo de autorizaciones deben ser obtenidas por parte del responsable del evento. Entonces, la alcaldía de Tenjo debiera asesorarse bien, por ejemplo, para obtenerle esa autorización a los padres de familia de los niños intervinientes a través de un documento que ellos firmen, o hacerlo a través de una de estas formas como lo que le comenté, lo que pasa en Corferias y lo que le pasa en el programa También Caerás, que son también válidos. Otro ejemplo de cómo se obtienen hoy en día esas autorizaciones. Cuando usted lo van a filmar en un noticiero o en un programa para difundir luego la grabación, muchas veces antes de empezar la filmación, el periodista le filme la siguiente pregunta. Señor fulano, esta entrevista que se va a filmar va a ser difundida en los medios de plataformas digitales y analógicas de la empresa tal por todo el tiempo que considere. Entonces, si está de acuerdo en desacuerdo, manifiéstalo. Y usted dice en voz alta, estoy de acuerdo, listo. Entonces, 3, 2, 1, empezamos. Usted filmó la autorización. Usted apareció diciendo, sí, estoy de acuerdo, eso es una licencia. De manera que este tipo de eventos que se sirven del registro de la imagen de personas, es recomendable que o hacen firmar a la gente autorizaciones o que se inventen uno de estos modos alternativos como los que les conté. La feria del libro, el éxito en la feria del hogar, y por supuesto salían los asistentes de la feria fotografiados y filmados y empezaban a ser objeto de recriminación y reclamación por parte de las personas que allá aparecían y como todos alegando de que ellos no habían otorgado ninguna autorización para ser filmados y demás. La anécdota que me cuentan los abogados de Corferias es que por algún motivo todos los que reclamaban eran señores que aparecían filmados o fotografiados en el evento ferial al lado de mujeres jóvenes y atractivas. Parece que en los eventos de Corferias todos los hombres se equivocan de pareja y van con la que no es. Y luego la evidencia aparece en los medios informativos de Corferias. Por eso era su inquietud con el derecho de imagen. Entonces, Corferias, después de acabar involuntariamente con muchos matrimonios, prefirió ponerle esa letra menuda
a, a sus boletas de entrada para que desde entonces nadie les moleste más por haber cometido el error de haberse equivocado de pareja para asistir a un evento ferial en Corferias. Ok, se acabó con más de un matrimonio. Sí. Un problema de derecho de imagen. Ok, ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Inquietud? Así suelta, vamos a seguir con este tipo de charlas acerca del área legal que me parecen supremamente interesantes. La tertulia de hoy es esa, Juan, de poder aprovechar este espacio el día de hoy para poder tener todo lo de los temas legales, ya que nos está acompañando aquí Juan Carlos. Entonces, sí, el día de hoy es para que podamos aprovechar y salir de todas las dudas legales en cuanto al tema fotográfico. Juan Carlos, una pregunta. Si tenemos Sí, señor. algún inconveniente, alguna asesoría, lo podemos contactar, ¿cómo lo contactamos? Bueno, sí, no vine a hacer publicidad, pero por supuesto, sí señor, yo soy un abogado dedicado al tema. Me pueden buscar en la página de internet Copyright Abogados. Es muy sencillo, copyright como derecho de autor en inglés, copyrightabogados.com, y ahí estamos con el equipo de trabajo. Y sí, Oh, somos abogados que nos dedicamos a estos temas de propiedad intelectual y derecho del entretenimiento. ok, ok, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Ha sido un placer, un honor haberlo tenido, Juan Carlos. Yo creo que nos resolvió muchas dudas, muchas inquietudes. Creo que ya podemos saber un poco más qué podemos hacer, qué no, en momentos de tomar la fotografía, los cuidados también que debemos tener. Eh, Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta tertulia fotográfica de Imagolab. Y nada, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que le haya servido la plática del día de hoy de Juan Carlos. ¿Puedo hacer una Por pregunta después de la despedida? Claro, claro que sí. Gracias. Juan Carlos, fotos que hacemos en los parques públicos de Bogotá, por ejemplo, en Simón Bolívar, en la Biblioteca Virgilio Barco, eh, ¿qué pasa con esas fotos? Mira, el tema es que en cuanto al derecho de imagen de las personas que quedan retratadas, la ley habló de la fotografía obtenida en espacio público dentro de un evento de interés público. Entonces mira que no basta que sea un espacio público. El Parque Simón Bolívar es un espacio público, pero se necesitaría que fuera en el transcurso de un evento de interés público, por ejemplo, el Festival de Verano, donde yo tomo fotografía de lo que está sucediendo, y de manera que ya entro en la excepción de la ley que me evita tener que pedirle permiso a las personas así fotografiadas para poder darle difusión, llamémosla comercial o publicitaria. O sea, esa sería la situación. La Pero el excepción número exacto. sí, la excepción del derecho de imagen no basta que sea espacio público, se necesita espacio público y durante el transcurso de un evento de interés público. O sea, por claridad, una fotografía que retrata una persona. La ley condiciona su uso y su difusión para fines de explotación económica y publicitaria. Pero creo que no puedo dejar de mencionar que eso deja a salvo otro tipo de fines de usos, llamémoslos meramente informativos. Por derecho a la información, yo puedo difundir sin carácter comercial y sin carácter publicitario ese material fotográfico sin inconvenientes del derecho de imagen. ¿Me explico? Porque eso fue digamos, el enfoque que le dio la ley de derecho de autor, la ley 23 del 82. ¿Cuál es el problema? Que luego vino otra ley a legislar de carambola con el derecho de imagen, en la ley de habeas data, y entonces con la lógica de la habeas data, siendo la imagen de la persona un dato biométrico, ahí sí cualquier registro fotográfico para cualquier propósito, comercial o no, tendrá que estar autorizado. Entonces, pues la discusión.
pero por lo pronto, la excepción que da la ley de derecho de autor que permite que el registro fotográfico se pueda utilizar libremente, le soluciona la vida de muchas maneras. Imagínese usted tomando fotos en un partido de fútbol, en una etapa de una competencia ciclística. ¿Cuántos problemas por cada cabecita retratada? No, por ser un evento público, en espacio público, ya la ley dijo que usted no va a tener ningún problema y así de claro. Gracias. Me queda claro y me surge otra inquietud sobre el Sí, mismo señor. tema. Entonces, ahora yo le estoy haciendo fotos a una modelo en un parque público. Eh, en cuanto a la modelo ya está claro, pero por el uso del espacio, Ah, es un parque público, pero ¿cómo funciona allí? sí, señor. No hay restricción por la claridad con que la ley colombiana permite ese, llamémoslo, derecho al paisaje. Eso se llama propiamente una limitación, excepción al derecho de autor en donde ningún reclamo podría haber por haber reproducido el aspecto externo de las edificaciones o eventuales obras de arte que estén ubicadas de manera permanente en espacio virtual público. O sea, nadie tendría de dónde reclamarle a usted por estar obteniendo registro fotográfico en ese espacio. Salvo si lo que en una pregunta interesante hace un rato nos planteaban de los parques nacionales naturales. Entonces, ahí sí son áreas protegidas por la legislación pues, de protección del medio ambiente. Allí sí cualquier fotografía tiene que estar autorizada. Comprendido. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, ok. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? Yo tengo una pregunta en cuanto a, por ejemplo, hacer justamente fotografías a, a personas que su trabajo son públicos, es decir, como un policía, bomberos, etcétera. Creo que no es excepción al principio de protección del derecho de imagen. Si esa fotografía ha sido obtenida se va a difundir con propósitos de explotación comercial o publicitaria, podrá ser una persona de uniforme, pero aún así involucra su autorización, de manera que no lo obvia. Lo que sí existe para los funcionarios públicos es como cierta forma de eh, restricción a la hora de ellos de poder reclamar por el uso de su imagen en cuanto al derecho de reclamar el buen nombre. Eh, por ejemplo, que un político se moleste porque le hagan una caricatura o que un político se moleste porque se hable mal de él en una publicación. La jurisprudencia en materia de tutela les ha recordado que ellos son personas públicas y por eso deben estar expuestos a que su nombre esté en boca de muchas personas para bien o para mal y que la gente en desarrollo de su libre expresión, derecho de libre expresión, pueda criticar a las personas, pueda hablar bien o mal de ellas. Entonces, ellos tienen un derecho al buen nombre de caucho. O sea, les toca aguantarse que se hable mal de ellos o que se utilice su imagen de manera denigratoria. Nadie puede demandar a un caricaturista porque se burló de él. Para eso son personas públicas. Pero no, en cuanto a derecho de imagen en este aspecto, no cambia la situación por ser personas de uniforme. Igual si se va esa fotografía a usar en contexto publicitario o comercial o de explotación económica, se requerirá la autorización. Ya que están interesados en derecho de imagen, venga, les cuento casos de derecho de imagen que se me vienen a la mente. Una universidad en Popayán se metió en problemas porque utilizó para una publicidad de la universidad fotografías obtenidas en la plazoleta de la universidad de unas niñas muy bonitas, estudiantes de la universidad, y la foto de las niñas durante cualquier evento académico la utilizaron inclusive después de que ellas ya se habían retirado de la universidad.
podrá ser muy su universidad de Toallas, pero ella la demandaron y condenaron a esa universidad por el uso no autorizado de la imagen. No por ser sus estudiantes se autorizaba el uso publicitario. Similar situación le pasó a una aerolínea que ya desapareció, que es Aerorepública. Aerorepública la condenaron por el uso en publicidad de la fotografía de una azafata. Y la azafata pues había trabajado para la empresa y en su momento le han tomado fotografías para ilustrar un artículo de la revista de la aerolínea, pero la chica era muy bonita y la fotografía, la aerolínea la siguió utilizando más allá de la revista, la empezaron a usar para afiches, para documentos institucionales, por allá después salió en una como imagen de una promoción, ya cuando ella se había retirado y trabajaba para otra aerolínea, Aerorepública la seguía utilizando ahí, entonces ella pues igual demandó y obtuvo pues una condena, eh, eh, una indemnización económica a su favor. Juan Pablo Montoya, la familia de Juan Pablo Montoya, el corredor de Fórmula 1, le ganó un proceso a Productos Yupi por una colección de coleccionables autoadhesivos de caramelos que venían en los paquetes de Yupi con los corredores de la Fórmula 1. Y eran 60 láminas coleccionables, una de ellas, Juan Pablo Montoya. Y Productos Yupi había contratado esa producción de las láminas coleccionables con el Panini latinoamericano que se llama la empresa Ediciones Navarrete de Perú. Ediciones Navarrete le vendió a Productos Yupi el producto de las láminas coleccionables de la Fórmula 1, pero Ediciones Navarrete cometió el error de fabricar las láminas con fotografías que solucionaron el derecho de autor, pero no el derecho de imagen. Entonces, igual hubiera podido aparecer un corredor de Fórmula 1 de la época, Michael Schumacher, a demandar a Productos Yupi y los hubieran condenado otra vez por no haber obtenido Ediciones Navarrete, no solamente la licencia de los fotógrafos de derecho de autor, sino también de las personas retratadas. Y esa condena de Productos Yupi es la condena más grande que en Colombia se ha dado por uso no autorizado de la imagen. Increíble. Tenemos que tener mucho cuidado con todos los registros fotográficos. Sí, sí. Si el fotógrafo no siente el problema, de pronto el cliente después, al usar la foto, le llegará el problema. Es ahí la trascendencia del tema. Ok, ¿y si le llega el problema a él, repercute sobre nosotros? Pues en principio no, es muy posible que el cliente tenga la previsión de hacer firmar un contrato en que encarga la producción y ahí hay la oportunidad de hacer que el fotógrafo garantice que cualquier reclamación que tenga sobre el contenido de la fotografía, el fotógrafo tendrá que ir al proceso a defenderlo. Eso se llama salir al saneamiento e indemnizar de su bolsillo cualquier condena de que vaya a ser objeto. Eso tendría que pactarlo en un contrato. La gente a veces se le pasa mucho. Pero pues, si no es problema para el fotógrafo, terminará siendo un problema para el cliente. Ok. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a un tiempito más para otra pregunta. Bueno, qué interesante, Juan Carlos. Mira que todo lo que nos alargamos es un tema muy, muy interesante y muy extenso. No, pues me dejo invitar a otras, yo con mucho gusto. Claro que sí, está muy interesante el tema y es un tema bastante amplio. Sí, por eso le decía, me siento un poco irresponsable hoy por haber dejado abiertos tantos temas. O sea, le pasamos revista a muchas cosas que en rigor, pues, cada una de ellas podría ser una charla de estas, pero pues creo que dimos un panorama general. Claro, y que las preguntas que se han hecho creo que nos abarca a todos. Son creo que los temas puntuales del oficio de cada uno, que quedarán muchas más por ahí sin tocar el tema, pero estas han sido muy claves en nuestro proceso. Peter Líbano tiene una pregunta. Sí. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, creo que hay gran desconocimiento en cuanto a contratos y licencias. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se hace un contrato con un cliente y qué tipos de licencias se pueden
dar a los clientes. Ok, bueno, los contratos que el fotógrafo puede otorgar son de dos tipos. Sobre su fotografía puede hacer primero una cesión de derechos, cesión o transferencia de derechos, o dos, un contrato de mera licencia, de autorización de uso. Entonces, si usted firma un contrato de cesión y transferencia, pues ya la fotografía deja de ser suya en cuanto a los derechos de explotación. Y este cesionario, derechohabiente, pues asume esa titularidad. Más frecuentemente usted puede estar otorgando licencias. La licencia es la autorización de uso que no transfiere el derecho patrimonial de autor. Entonces, dentro de la licencia, ya usted suele entrar a autorizar uno por uno las distintas formas de uso o explotación de la obra de que pueda ser objeto. Y también es muy frecuente que usted entra a delimitar el alcance de esa autorización, y lo más frecuente es ver esa autorización limitada en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en el tiempo una autorización de uso por determinado número de meses o determinado número de años, al cabo de lo cual termina. Si el cliente está interesado en continuar los derechos de uso, tendrá que volver a celebrar un nuevo contrato o pagar nuevamente para extender el tiempo de autorización. Y segundo, también es, digamos, usual ver esas licencias otorgadas con restricción desde el punto de vista territorial. Por ejemplo, que la fotografía que se autorizó para una campaña tenga restricción de que se deba utilizar, por ejemplo, en medio impreso que podrá circular en tal y cual país, o en medio publicitario dentro, como imagen de apoyo de un comercial de televisión, que será difundido en la televisión de tales y cuales países, o a nivel regional en tal región del mundo. Entonces, es habitual ese tipo de restricciones temporales, territoriales. En la mesa de negociación, por supuesto, al que le compra la fotografía le conviene la primera modalidad, o sea, le conviene que usted le entregue la propiedad a todos los derechos y que ya usted no vuelva a tener oportunidad de cobrar nada en el futuro, sino que le entregue los derechos con la mayor amplitud posible. En el otro extremo, el interés suyo como fotógrafo será entregar lo mínimo, es decir, entregar sí la fotografía, pero con derechos de uso los más cercanos, los más exactamente, rigurosamente medidos a la necesidad actual, como para que si él pretende extender esa necesidad a otra forma de uso, lo tenga que volver a consultar a usted y volver a negociar. Ese es el juego de la negociación en este sentido. En el caso de nosotros, que somos un poquito informales, cuando presentamos una factura, una cuenta de cobro sobre nuestras fotografías y no indicamos nada de licenciamiento, ¿qué limitantes y qué aspectos debemos tener en cuenta con el cliente? Pues mira, la factura no son contratos, es decir, la factura es simplemente un soporte del cobro y del pago, pero ya el contrato tiene que haberse estructurado de otra manera. Un contrato de licencia es lo que los abogados llaman un contrato consensual, en donde pues con cualquier medio probatorio válido habrá que establecer qué fue lo que usted autorizó. Entonces un contrato de licencia se puede estar estructurando por el cruce de correos electrónicos. Que mire, estoy interesado en su fotografía para tal propósito. Y usted pregunta en correo electrónico, ¿y para qué la necesita? No, es que voy a hacer una publicación en medio impreso de tal naturaleza. Entonces usted responde, ah, bueno, pero entonces le va a valer tanto. Ese cruce de comunicaciones hizo el contrato. ¿Ves? El contrato es un concepto jurídico muy flexible. Un contrato puede ser celebrado en un chat de WhatsApp. Un contrato puede ser celebrado inclusive de manera verbal, pero produce dificultades probatorias. Pero, digamos, lo normal debería ser que usted, como fotógrafo organizado en su trabajo, tuviera un formato de licencia que enviarle al cliente, al interesado, para dejarle claro qué es lo que le está licenciando en estricto sentido, qué derechos de uso, qué restricciones de uso, qué alcance territorial, qué alcance temporal, qué modalidades autorizadas,
qué modalidad es reservada. O sea, todo eso debiera usted dejarlo con esa claridad en un documento que usted tenga preparado. Ok, muchas gracias. Gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. Con mucho gusto. Peter León me puso a hablar de otro tema que hubiéramos podido dedicarle una sola conferencia a eso nomás. Otro tema más que dejamos abierto de manera irresponsable. Sí, pero bueno, queda ahí la expectativa para una próxima invitación, ¿no? Esperar qué nos dice Carlos Andrés si pone fecha. Con muchísimo gusto. No, pero qué alegría, Juan Carlos, que quieras abrir y que puedas abrir y que abramos otros espacios para seguir difundiendo este conocimiento. Yo de antemano te lo agradezco. Y bueno, ya por interno nos comunicamos y podemos hacer una programación con 2 o 3 temas, en fin, lo vemos y establecemos fecha y lo lanzamos e invitamos a la comunidad. Cuente conmigo, con muchísimo gusto. Gracias. Claro que sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, muchas gracias por habernos acompañado y nada, estamos atentos a la próxima tertulia fotográfica de Imagolab y nada, muchas gracias por ese asesoramiento, por resolver nuestras inquietudes y por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en la próxima tertulia.